Cuando Chespirito agonizaba en una mansión en Cancún, sus 6 hijos estaban a 3 horas en avión. Nadie los contactó. O si los contactaron, nadie ha explicado por qué ninguno llegó a tiempo. Solo estaba Florinda Mesa. Y cuando todo acabó, ella se quedó con las propiedades, con las regalías, con los derechos de autor y con el control legal sobre su imagen. Los 6 hijos de sangre recibieron lo que ella decidió entregarles. Esa es la historia que nadie ha narrado completa y arranca aquí. Cancún, 28 de noviembre de 2014. Una mansión de 7 habitaciones en Isla Dorada. Afuera, el Caribe en calma. Adentro, el silencio de una casa donde ya casi no entra nadie. El hombre más amado de América Latina lleva meses sin poder levantarse de la cama. Parkinson tardío, enfermedad pulmonar, diabetes, demencia vascular. 4 padecimientos simultáneos, destruyendo por dentro al genio que durante décadas hizo reír a 91 millones de personas cada día. Sus 6 hijos viven en Ciudad de México, a 3 horas en avión. No existe información confirmada de que estuvieran presentes en el instante exacto de la muerte. Y en todos estos años, nadie ha aclarado por qué. A las 2:30 de la tarde, Chespirito exhala por última vez. 37 años después de Chile, en una isla, únicamente con ella. La única persona que relata ese momento lo hace meses después en televisión, con una serenidad que incomoda. Parecía que sonreía mirando un punto fijo. Había una luz en sus ojos, como si estuviera contemplando algo muy hermoso. Todos mis perros aullaban. Murió en mis brazos. Esa persona es Florinda Mesa, y aquí comienza la historia que nadie ha narrado completa. Porque hoy, en 2026, Florinda vive sola en una casa de 7 habitaciones en Ciudad de México, rodeada de los trofeos, los recuerdos y los derechos de autor del hombre más querido del continente. Ese hombre tuvo 6 hijos con otra mujer. Esos 6 hijos acaban de producir la serie más vista en la historia de la plataforma para contarle al mundo lo que vivieron. Y Florinda acaba de responder desde Argentina, cobrando $3,000 por entrevista, con una frase que lo dice todo sin decir nada. Dime si conoces algún cuento donde la madrastra sea la heroína. Nadie le pidió que usara esa palabra. Ella la escogió. Hoy vas a descubrir 4 cosas que casi nadie se atreve a contar juntas sobre esta historia. Primero, que Chespirito era un hombre con un vacío emocional tan profundo que él mismo lo reconoció por escrito. Y que ese vacío lo volvió vulnerable exactamente al tipo de persona que encontró. Segundo, que la salida de cada integrante del elenco original del programa siguió un patrón tan evidente que resulta imposible ignorarlo. Tercero, que los últimos años de vida de Chespirito transcurrieron en una isla, lejos de sus hijos y sus amigos de toda la vida, con una sola persona decidiendo quién podía hablar con él. Y cuarto, que la cifra que Florinda lanzó en Argentina como prueba de su generosidad abre más interrogantes de las que cierra. Te voy a avisar cuando lleguemos a cada una. Si te marchas antes del final, te pierdes la parte que más han intentado borrar de esta historia. Juchipila, Zacatecas. Un pueblo enclavado en un cañón verde del norte de México, tan pequeño que en los mapas cuesta encontrarlo. Sin industria, sin protagonismo en las noticias, un lugar
del que la gente escapa en cuanto puede. Ahí nació Florinda Mesa García el 8 de febrero de 1949. Su infancia cabe en pocas líneas y todas lastiman. Sus padres se separan cuando ella es muy pequeña. No hay drama cinematográfico en esa ruptura. Solo una niña que de pronto ya no tiene familia completa. Los abuelos la recogen, la crían, le dan techo y apellido. Y entonces los abuelos fallecen también. Y Florinda se queda junto a sus hermanos, literalmente a la deriva. Esa es la palabra que utilizaron quienes la conocieron de cerca para describir esa etapa. A la deriva, sin padres, sin abuelos, sin red, sin nadie que no pudiera desvanecerse de un día para otro. Imagina tener 12, 13 años y haber comprendido ya con experiencia directa en el cuerpo que todo lo que amas puede marcharse sin previo aviso, que el abandono no es una posibilidad abstracta, es algo que ocurre, que ya te ocurrió, que puede volverte a ocurrir. Esa lección no se olvida, se convierte en sistema operativo. Y el sistema operativo de Florinda Mesa, construido en Juchipila con materiales de abandono y soledad, decía una sola cosa con una claridad absoluta. Lo que no controlas, te lo arrebatan. Todo lo que no sostienes con las dos manos, termina perteneciendo a otro. Guarda ese dato. Vas a entender después por qué importa cada vez que Florinda tome una de las decisiones que vamos a ver. La adolescente que llega sola a Ciudad de México no llega derrotada ni frágil. Llega con una disciplina que asombra a quienes la rodean. Trabaja como secretaria, protagoniza comerciales de televisión, se planta frente a las cámaras y actúa como si hubiera nacido haciéndolo. Estudia arte dramático con una seriedad que sus compañeros recuerdan décadas después, y durante 20 años, en paralelo a todo lo demás, estudia canto lírico de bel canto, formándose como soprano coloratura. 20 años de clases de canto no es un pasatiempo, no es una afición, es una obsesión. La obsesión de alguien que sabe que el talento es lo único que nadie puede quitarte porque lo llevas dentro. Edgar Vivar, que la conoció en el elenco y que siempre ha mantenido la posición más equilibrada de todos, la recordaría así décadas más tarde. Siempre fue muy cumplida, obsesiva en la perfección. Es muy perfeccionista. La primera imagen que tengo de ella es de rubia. Era muy guapa, muy atractiva. En 1968 entra a Videatros en Telesistema Mexicano. En 1970 ya figura en La Media Naranja, en Televisión Independiente de México. Una actriz joven, guapa, con voz de soprano y una ambición que nadie todavía ha medido. Y ahí la observa Roberto Gómez Bolaños por primera vez desde el otro lado de la pantalla. Pero antes de contar ese encuentro, hay que comprender quién era realmente el hombre que la vio actuar. Porque Chespirito no era el señor bonachón y tranquilo que el mundo creía conocer. Era un hombre con una grieta enorme que arrastraba desde los 6 años y que ni 20 años de matrimonio ni 6 hijos habían logrado cerrar. Y él mismo lo dejó escrito para que todo el mundo lo leyera. Ciudad de México, 21 de febrero de 1929. Roberto Mario Gómez. Bolaños nace en una familia
que en ese momento tiene todo lo que puede desear. Su padre, Francisco Gómez Linares, es pintor, dibujante, director artístico del diario El Universal. Un hombre renacentista en el sentido más literal. Pintaba, dibujaba, cantaba, tocaba la mandolina, declamaba, contaba chistes con una gracia natural que llenaba cualquier habitación. El pequeño Roberto lo contemplaba en las fiestas y aprendía, sin saberlo todavía, una lección que iba a definirlo para siempre. La manera de que te quieran es lograr que te miren. Si haces reír a la gente no se va. Tenía 6 años cuando su padre murió de un derrame cerebral. 6 años. La familia cayó en picada. La madre, maestra Elsa Bolaños Cacho, cargó sola con 3 hijos en una casa de interés social llena de deudas. El niño, que crecía siendo el centro de atención de cualquier sala, tuvo que aprender a ganarse ese espacio sin el escudo de un padre admirado. Y lo logró. Siempre lo logró. En la escuela, en la universidad, en el trabajo, en los estadios. Pero el hueco que dejó ese padre a los 6 años nunca se llenó del todo, ni con los aplausos, ni con los 91 millones de espectadores diarios, ni con una esposa y 6 hijos. Hay un detalle de su árbol familiar que casi nadie menciona junto al resto de la historia y que dice mucho sobre el mundo en que se movía. Por línea materna, Roberto Gómez Bolaños era sobrino del presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, que gobernó el país entre 1964 y 1970. El mismo presidente, bajo cuyo mandato ocurrió la matanza de Tlatelolco en 1968. Chespirito nunca hizo política ni habló de esa conexión familiar en público. Pero en una industria como Televisa, en el México de esa época, tener ese apellido en el árbol genealógico no era un dato menor. Estudió ingeniería mecánica en la UNAM, aunque nunca concluyó la carrera. Practicó boxeo y fútbol a nivel competitivo. Ganó un concurso de poesía en la preparatoria y en 1954 entró a la agencia de publicidad Darcy como redactor de comerciales para radio, donde su talento cómico fue reconocido de inmediato. En 1957 ya escribía para Viruta y Capulina, convirtiendo su programa en el más escuchado de México. Y entonces llegó la tarde en que todo cambió de nombre. 1957, el rodaje de la película Los Legionarios. El director Agustín P. Delgado observaba a ese hombre de baja estatura, 1,60, que escribía con el talento de un dramaturgo y actuaba con la gracia de un cómico nato. Y le dijo: «Tú eres un Shakespeareito, por la escritura, por la estatura, mitad Shakespeare, mitad diminutivo mexicano». El apodo evolucionó. Nació Chespirito. Y con ese nombre, todo lo que vino después. Aquí llega la primera revelación que te prometí al principio. Presta atención, porque esto modifica la lectura de todo lo que sigue. Chespirito reconoció por escrito, en su autobiografía, sin querer queriendo, que su matrimonio con Graciela Fernández se había ido deteriorando de manera paulatina desde mucho antes de conocer a Florinda. No fue la llegada de Florinda lo que destruyó el matrimonio. El matrimonio ya tenía una grieta que él mismo describió con esas palabras. Y su propio hijo, Roberto, confirmó en entrevista que su padre empezó a no estar en casa y que hubo intentos de regreso que duraron poco y después volvió a irse. No una vez,
varias. Chespirito intentó regresar con su esposa y no pudo, o no quiso, o las dos cosas al mismo tiempo. Lo que eso significa es esto. Cuando Florinda Mesa entró en escena, no entró en un matrimonio sólido, entró en uno que ya se estaba desmoronando solo. Y eso transforma todo lo que viene después. Guarda ese dato, regresa más adelante, porque lo que le sucedió a la mujer que cosió ese primer traje con sus propias manos es una de las partes de esta historia que más duele escuchar. Graciela Fernández. Pierre tenía 15 años cuando conoció a Roberto en la colonia del Valle de Ciudad de México. Él tenía 22. Se casaron en 1968. Aunque ya llevaban años juntos y ya eran padres de su primera hija, Graciela Emilia, nacida en 1957. Después llegaron Cecilia, Teresa, Marcela, Roberto y Paulina. 6 hijos, giras internacionales juntos, sets de grabación donde ella siempre estaba presente, discreta, invisible para las cámaras, pero imprescindible en la trastienda de todo. Y entonces llegó el instante que ninguna enciclopedia de Chespirito menciona con la importancia que merece. Imagina la escena. Es 1970. El programa acaba de arrancar. No hay presupuesto para nada. No existe departamento de vestuario, ni sastres, ni diseñadores. Hay una idea en la cabeza de Roberto Gómez Bolaños y hay una mujer en casa con una máquina de coser. Graciela Fernández, la misma que llegó a la colonia del Valle con 15 años, se sienta frente a la máquina y comienza a construir el traje rojo del superhéroe más antiheroico que nadie había imaginado. Lo corta, lo cose, lo ajusta y en el pecho del traje coloca un corazón con 2 letras. Chache. No de Chapulín, de Chela más Chespirito. Su historia bordada en tela roja, su amor convertido en disfraz. Ese traje se emitió en más de 100 países, pues lo contemplaron 91 millones de personas cada día. Y la mujer que lo confeccionó murió en 2013 sin haber concedido casi ninguna entrevista sobre lo que vivió. Ese fue el último año en que todo era de los dos por igual, porque mientras el programa crecía y las giras se multiplicaban y las ausencias de Roberto en casa se volvían cada vez más prolongadas, Graciela empezaba a perder algo que no tenía nombre, pero que se sentía en cada habitación vacía. Su hija, Paulina, lo describiría décadas después con precisión quirúrgica. Eran la pareja perfecta, pero hubo un distanciamiento, un enfriamiento, y su hijo, Roberto, fue más directo. Empezó a no estar en la casa y a mi madre le empieza a pegar eso por obvias razones. Y hay un detalle en esta historia que el relato familiar siempre abrevia, pero que merece detenerse. El hijo Roberto llamaba a su padre señor Gómez Bolaños, y el padre le respondía señor Fernández. Un juego de palabras, una ternura peculiar entre padre e hijo que convivían entre giras y ausencias, entre sets de grabación y casas donde papá no siempre dormía. Ese trato formal cargado de afecto es también el retrato de una relación que se construyó en los márgenes de una vida pública que siempre exigía más. Pero espera, porque antes de llegar a Chile
hay que contar algo que casi nadie menciona junto al romance, y es la frase más célebre que Florinda Mesa ha pronunciado en su vida. No la dijo en 2025, durante la guerra de la bioserie. La dijo en 2004, el mismo año en que se casó con Chespirito, en una entrevista en Detrás de la Fama. Mírala bien. Él tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Si fueran míos, serían maravillosos. Pero no siendo míos, eran un problema y eran un defecto. Chespirito estaba sentado a su lado cuando lo dijo. La cámara lo captó visiblemente incómodo, sin pronunciar nada, mirando al suelo un momento. 21 años después, en 2025, Florinda intentó suavizarlo. Esas cosas se dicen de broma, hombre. No dijo que fuera mentira, no lo negó, solo dijo que era una broma. Deja que eso cale un momento. Y ahora vamos a Chile. 12 de octubre de 1977. Estadio Nacional de Santiago. El ambiente esa tarde es algo que ninguno de los que estuvieron lo olvidó jamás. Desde el aeropuerto hasta el estadio, los fans habían formado una cadena humana de 17 kilómetros. 17 kilómetros de gente de pie empujando, llorando, intentando tocar el autobús que los transportaba. Dentro del estadio, 160.000 personas, 2 funciones en un solo día. Chespirito lo escribió en su autobiografía, con un asombro que todavía se percibe en la página. Las jovencitas se desgañitaban para expresar su amor, al tiempo que un buen número de ellas se desmayaba de la emoción, tal como sucedía con los Beatles o los Rolling Stones. Eran los Beatles de América Latina. Y esa noche, después de que el estadio se vacía y el equipo celebra y la adrenalina comienza a descender, y uno a uno todos se van subiendo a sus habitaciones, en el bar del hotel quedan 2 personas: Roberto Gómez Bolaños y Florinda Mesa. Recrea esa escena un momento. Un bar de hotel en Santiago, pasada la medianoche. La música baja, las últimas copas sobre la mesa. Afuera todavía hay fans aguardando en la calle. Adentro, el silencio extraño que sigue a una noche de 160.000 personas. Él tiene 48 años, lleva 18 casado, tiene 6 hijos y carga una grieta enorme que el éxito no ha logrado cerrar, que él mismo describió por escrito como un vacío que sentía, aunque no supiera explicarlo. Ella tiene 28 años. Es la prometida formal de Enrique Segoviano, el director del propio programa, con planes de boda en marcha. Y antes de Segoviano, había tenido un romance con Carlos Villagrán, el actor que interpretaba a Kiko. Aquí llega la segunda revelación que te prometí, la que nadie relata junto con el beso. Florinda no era una actriz soltera aquella noche en Chile. Era la prometida formal del director del programa con una fecha de boda en mente. Y Chespirito lo sabía todo. Sabía lo de Segoviano, sabía lo de Villagrán. Y según la propia Florinda, el último año de cortejo intenso fue porque yo estaba a punto de casarme, y ahí le dio la garrotera y metió segunda. En otras palabras, Chespirito intensificó su persecución exactamente cuando ella iba a casarse con el director de su propio programa. No cuando estaba libre, sino cuando estaba a punto de marcharse. En ese bar de Santiago, Roberto le dijo algo
que Florinda repitió en entrevistas durante décadas, con una nitidez que sugiere que lo escuchó miles de veces en su mente. No sé, es que a veces siento mi vida vacía, siento como que me falta algo. A veces siento la necesidad de que alguien me besara o de besar a alguien. Y ella, con una resolución que en ese momento debió parecerle impulsiva y que después resultó ser la más calculada de su vida, respondió: «Si quieres besar a alguien, bésame a mí». Florinda reconoció años después lo que experimentó. Nunca había sentido un beso que me hiciera sentir hasta mareo. Y después del mareo vino el arrepentimiento inmediato. Sus palabras exactas: quería dar marcha atrás. Él llevaba 18 años de matrimonio, 6 hijos y una mujer. Son 7 valijas de bagaje. Pero entonces Roberto le dijo algo que cerró el debate para siempre. «Mira, cuando un vaso está lleno, no le cabe nada más». Y ella cedió. Caí como hoja en mar revuelto. Me enamoré perdidamente de ese hombre y le dije: «Yo no quiero ser en tu vida una mujer más, quiero ser la única mujer». Y hay un último detalle de esa noche que Florinda reveló décadas después con una naturalidad que sorprendió a todos los que la escucharon. Ella afirmó haber sido virgen hasta esa noche en ese bar de Santiago, con ese hombre casado y sus 7 valijas de bagaje. Primer beso, primera vez, todo al mismo tiempo, con el director del programa durmiendo en alguna habitación del mismo hotel. Solo una persona del elenco cuestionó en voz alta lo que estaba ocurriendo. Ramón Valdés se acercó a Roberto, según relató Rubén Aguirre, y le preguntó directamente, refiriéndose a la esposa y los 6 hijos: «¿Estás seguro?». Chespirito respondió: «Con esto no le hago mal a nadie». Ramón no dijo nada más esa noche, pero lo que hizo 5 años después lo dijo todo sin necesitar palabras. Fue el primero del elenco en irse del programa. Lo que le sucedió a Graciela cuando se enteró merece contarse despacio, porque es el momento más humano y más devastador de toda esta historia. En un documental de Detrás de la Fama de 2012, ella lo describió con una economía de palabras que duele más que cualquier discurso. «Primero lo sufrí mucho, mucho, mucho. A los 23 años de casados, Roberto me dijo: «Ya se te acabó tu cuota». Y doña Florinda se lo llevó. 23 años, 6 hijos, el primer traje del Chapulín, cosido a mano con el corazón de Chela, más Chespirito bordado en el pecho y una frase: «Ya se te acabó tu cuota». Su hijo Roberto tenía 14 años cuando su padre abandonó la casa. Décadas después, en entrevista, cuando le preguntaron cómo fue ese momento, respondió 2 palabras: «Mucho dolor». Solo eso, 2 palabras que pesan más que un discurso. La separación ocurrió a finales de los años 70, pero el divorcio legal no llegó hasta 1989, 10 años de limbo en los que Chespirito ya no vivía con su familia, pero tampoco era legalmente libre. Cuando por fin se formalizó, le dejó a Graciela 2 casas, terrenos, monedas de oro, un automóvil y todos los muebles. Y según el propio Roberto Gómez Fernández, su padre le compró casa a Graciela 4 veces a lo largo de los años. Florinda diría después, sin ocultar el filo: vendía la casa cuando ya no le gustaba y se quedaba con el dinero. No usaba ese dinero. ¿Qué pasó? No lo sé.
A mí nunca me compró una casa. Yo soy de la cultura del ahorro. Graciela nunca volvió a tener pareja. Mantuvo un perfil absolutamente reservado durante décadas, sin entrevistas explosivas, sin giras mediáticas, sin cobrar por aparecer en televisión. Murió el 29 de agosto de 2013 a los 84 años con su silencio intacto. Y años antes de morir, según reveló Florinda, Graciela la llamó por teléfono una sola vez y le dijo: «Sí, tengo mucho coraje, pero mi coraje no es contigo, es con él». Florinda dijo que con el tiempo valoró profundamente esas palabras, probablemente porque eran lo más parecido a una absolución que iba a obtener. El silencio de Graciela, el silencio de los hijos, el silencio de los que sabían y no hablaban. Pero espera, porque el silencio que viene ahora es diferente. Este tiene nombres, fechas y un patrón que nadie ha puesto junto hasta hoy. Si esta historia te está llegando, suscríbete al canal. Cada semana llegamos con historias que nadie ha contado completas. Y mientras Chespirito terminaba de desmantelar su vida familiar, el programa crecía a una velocidad que nadie había anticipado. Hay un dato sobre el origen de El Chavo del Ocho que casi nadie conoce y que es completamente cinematográfico. El personaje no fue planeado. Nació por accidente en 1971. Cuando Rubén Aguirre firmó un contrato temporal con Canal 2 y no pudo grabar durante un tiempo, para cubrir ese hueco, Chespirito improvisó un sketch con un niño que vivía en un barril. Ese sketch se convirtió en el programa más visto de la historia de la televisión latinoamericana. Y el número 8 del título no era el número del departamento de la vecindad, como todo el mundo cree. Era el número del canal donde se transmitía originalmente. Un dato tan pequeño que parece insignificante y que, sin embargo, lleva décadas malinterpretándose. Con la fusión que creó Televisa en 1973, Emilio Azcárraga Milmo trasladó los programas al Canal 2 y arrancó la maquinaria de dinero más exitosa de la televisión latinoamericana. El programa se transmitió en más de 100 países, doblado a más de 20 idiomas, 91 millones de espectadores diarios en América Latina. El Madison Square Garden, llenado 2 veces en un mismo domingo. En una gira a Nueva York, la escena se repitió. Fans desmayándose, cadenas humanas, histeria colectiva. Según Forbes, en 2012, El Chavo del Ocho generó $1.700 millones para Televisa. Cada episodio producía $300.000 en regalías de retransmisión. El merchandising generaba $24 millones anuales. Y Chespirito, el hombre que creó todo eso, murió con una fortuna estimada entre 15 y 50 millones de dólares propios. La propia Florinda reconoció que ganaba mucho menos de lo que debería. Ganaba una cantidad X, mientras una productora X ganaba 3 veces más. Un actor joven ganaba 5 veces más que Roberto de exclusividad. 1.700 millones para Televisa, 50 millones para él en el mejor de los casos. El genio más explotado de la televisión latinoamericana. Eso no es una anécdota, es el contexto de todo lo que viene. Hasta aquí tenemos a un hombre extraordinariamente talentoso, con un vacío emocional que el éxito no logró colmar. Casado con una mujer a la que fue abandonando poco a poco y firmando contratos
que lo dejaron con una fracción de lo que generó. Y ahora entra la segunda pieza de este rompecabezas, la que lo transformó todo y que comenzó, como tantas cosas en esta historia, con alguien que ya había estado antes. Y ahora vamos a Carlos Villagrán, porque antes de narrar cómo Florinda fue acumulando el control del programa, hay que contar esta mini historia que el relato familiar siempre omite y que explica muchas cosas. Antes de Chespirito, antes de Segoviano, Florinda Mesa había tenido un romance con Carlos Villagrán, el actor que interpretaba a Kiko. La versión de Villagrán, pronunciada en entrevista con la arrogancia característica que lo ha acompañado toda la vida, fue esta: no, yo no anduve con doña Florinda. Doña Florinda anduvo conmigo, que no es lo mismo. La diferencia gramatical que Villagrán considera relevante. El hijo de Carlos, Edson Villagrán, tiene un recuerdo más concreto y más perturbador. Yo me acuerdo perfecto, cuando yo tenía como 6 o 7 años, que se separaron mis papás por culpa de Florinda Mesa. Llegaba como loca a buscar a mi papá a la casa. Detente en esa imagen. Un niño de 6 o 7 años, su madre y su padre separándose, y una mujer que aparecía a buscar a su padre en la casa familiar. Si eso es exactamente lo que ocurrió, o si la memoria de un niño de esa edad, que creció escuchando la versión de su madre, lo distorsiona, es algo que nadie puede saber con certeza. Lo que sí se sabe es que el romance existió, que Chespirito lo conocía, y que cuando Villagrán, años después, se permitió hablar de Florinda en presencia de Chespirito, este fue a buscarlo. El periodista Gustavo Adolfo Infante lo relató. Un día Carlos Villagrán habló de Florinda y don Roberto lo buscó y le dijo: «De mi mujer no vas a hablar». Casi llegaron a los golpes. Poco después, en 1978, Villagrán estaba fuera del programa. En agosto de 2025, en un show en Perú, cuando el público abucheó al escuchar el nombre de doña Florinda, Villagrán respondió con una frase que circuló por todas las redes latinoamericanas en cuestión de horas. Estuvo muy bien eso. Ojalá que le llegue a las orejas a la vieja roñosa. Lo que pasa es que doña Florinda, cada que se duerme, la velan. Sin evidencia legal, sin prueba, solo el odio acumulado de décadas pronunciado ante un público que aplaudió. Nadie lo desmintió con la fuerza que esas palabras hubieran merecido si fueran completamente falsas. Y entonces llega la tercera revelación, la más documentada de todas, la que construye el patrón que hace imposible que todo sea coincidencia. Florinda llegó al elenco como actriz. Interpretó a doña Florinda, a la Popis y a la Chimoltrufia. Chespirito destacó en su autobiografía que ella aceptó caracterizarse como una mujer mayor y menos arreglada de lo que era en realidad, gesto que él consideró una muestra de profesionalismo extraordinaria. Era actriz, solo actriz, durante un tiempo. Porque lo que ocurrió después, visible solo cuando se cuenta en orden cronológico, es que Florinda fue sumando roles de una manera que desde fuera parecía crecimiento profesional natural y desde dentro tenía otro nombre. Primero actriz, luego guionista, luego directora artística, luego productora, luego representante personal de Chespirito. Cada nuevo rol no era una expansión del equipo, era una sustitución.
Donde antes había otras personas tomando decisiones, ahora había una sola. Y esa concentración de poder tuvo consecuencias en el elenco que se fueron manifestando una por una, con una regularidad que hace difícil llamarlas casualidad. Villagrán, en 1978. Ramón Valdés, en 1982. El hijo de Ramón, Esteban, fue directo. La razón por la que mi papá salió no fue porque le ofrecieran más dinero, sino porque ya no estaba contento con la nueva directora del programa. Su hija Carmen añadió: Florinda comenzó a tomar ciertas decisiones que no le correspondían, como querer dirigir a los personajes. Y el nieto Miguel, reaccionando a la bioserie en 2025, con una claridad que ya no tenía nada que perder, fue el más contundente. La razón real por la cual mi abuelo dejó la vecindad fue por Florinda. Les decía: Ramón, estás haciendo mal eso, ¿no es así? Cuando llevaban años haciéndolo. Imagínate que se siente la jefa y te esté tronando los deditos. Y entonces quedaba Rubén Aguirre, el más cercano, el más leal, el que resistió más tiempo y el que dejó el testimonio más extraño y más honesto de todos. Porque en su autobiografía escribió las dos cosas a la vez sin intentar reconciliarlas. Primero, Florinda siempre tuvo gatos en la barriga, como se dice en el ámbito taurino. Los españoles le llaman mala leche. Y en la misma página, casi en el mismo aliento, Roberto no hubiese llegado a hacer lo que fue si no se separa de su esposa y se va con Florinda. Yo creo que Florinda lo cuidó tanto, lo apoyó tanto, lo inspiró tanto, que llegó a hacer cosas geniales. Las dos cosas al mismo tiempo, mala leche y genialidad. Esa contradicción no es un error de Aguirre. Es probablemente la descripción más honesta que existe de lo que fue realmente esa relación. Y Rosita Buchot, Patty en El Chavo, resumió el mecanismo cotidiano con una sencillez que no dejaba margen a la interpretación. Había compañeros que decían: «Oye, quiero hablar con Roberto, pero no me deja Florinda». Ella se interponía, se apoderó de él, de sus vínculos y de todo. Pero lo que viene ahora es peor que todo lo anterior, mucho peor. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, la mujer que interpretó durante años al personaje más querido de las niñas de América Latina, relató en una entrevista lo que le ocurrió cuando intentó simplemente hablar con su amigo de décadas. Un día, en un aeropuerto, se encontró por casualidad con Chespirito. Él la vio. Se emocionó de verdad, con la emoción genuina de alguien que ve a una persona querida después de demasiado tiempo. Le preguntó por qué se habían distanciado tanto si se querían tanto, y le dio su nuevo número de teléfono, pero se lo entregó a través de Florinda. Días después, María Antonieta llamó. Le dijeron que Roberto no podía ponerse. Volvió a llamar. Tampoco. Y otra vez, siempre había una razón. Siempre había alguien respondiendo que no era el momento. Sus palabras exactas: nunca me dejaron volver a hablar con él. Eso tal vez Chespirito ni lo sabía. El impacto fue tan brutal que acabó en Médica Sur con un preinfarto. Un preinfarto por no poder hablar con su amigo. Quizá tú también conoces esa sensación de querer hablar con alguien que quieres
y encontrar un muro invisible entre los dos que nadie reconoce, pero que todos sienten. Multiplícalo por décadas, por todo lo que habían compartido y por saber que ese alguien probablemente ni sabía que estabas llamando. Rubén Aguirre describió exactamente el mismo patrón, con la misma escena repetida una y otra vez. «Hola, reina, ¿cómo estás? ¿Me podrías pasar a Roberto?» Pero ella siempre me respondía que Roberto estaba bañándose u ocupado, y entonces ya no insistía. Siempre bañándose, siempre ocupado, siempre Florinda contestando. El mismo guión año tras año. Y entonces, en 2009, ocurrió el movimiento que quienes conocían la situación entendieron como el punto de no retorno. Chespirito fue internado de urgencia por una complicación de próstata y después del ingreso hospitalario, Florinda anunció que el médico había recomendado un cambio de clima. Cancún, el Caribe, una mansión en Isla Dorada, alejado de Ciudad de México, alejado del elenco, alejado de sus hijos, que vivían a 3 horas en avión, en una isla con una sola salida. Imagina al hombre que llenó estadios de 160.000 personas, que fue recibido en Chile con una cadena humana de 17 kilómetros. Al hombre cuyo nombre resonaba en más de 100 países, reducido a una mansión de 7 habitaciones en el Caribe, sin visitas, sin llamadas que llegaran, con 4 enfermedades avanzando en silencio, con sus perros y con una sola persona que decidía quién cruzaba la puerta. En 2010 se ausentó profesionalmente de manera indefinida. En 2012, su última aparición pública relevante fue un homenaje en el Auditorio Nacional, donde apareció en silla de ruedas con oxígeno suplementario y tuvo que abandonar el evento antes de que concluyera, en ambulancia. Esa fue la última imagen pública del hombre más querido de América Latina. Una silla de ruedas y una ambulancia abandonando su propio homenaje. En 2013 ya no podía caminar solo. Florinda reveló después que también padecía cambios de personalidad por el Parkinson avanzado. Por momentos se ponía violento conmigo y me decía cosas horribles. Luego se sentía mal. Lo que no reveló es qué decía en esos momentos de lucidez. Si preguntaba por sus hijos, si preguntaba por María Antonieta, si preguntaba por qué nadie llamaba. No hay acusación en esos datos. Están simplemente ahí y cada quien tiene la libertad de interpretarlos. Chespirito murió el 28 de noviembre de 2014. 85 años, 4 enfermedades, una isla, una sola persona presente. Florinda describió los últimos momentos en distintas entrevistas con ligeras variaciones, pero siempre con la misma imagen central. Primero empezó a jalar aire. Parecía que sonreía mirando un punto fijo, con una luz en sus ojos que ya había perdido el día anterior. A Adela Micha, yo nada más decía: no te vayas, vive, no te vayas. Todos mis perros aullaban. Y con una síntesis de 3 palabras, murió en mis brazos. Su hermana, que se encontraba en la casa, había percibido la proximidad de la muerte desde el día anterior. Florinda lo contó. Mi hermana dice que desde el día anterior lo vio sin luz en los ojos y le dijo a su marido: Roberto no va a vivir. No creo que llegue a mañana. Si alguien avisó a los hijos en ese momento, si hubo una llamada esa noche, si los 6 hijos en Ciudad de México
recibieron algún mensaje diciéndoles que su padre se estaba muriendo, nada de eso ha sido confirmado públicamente y nadie lo ha explicado. Carlos Villagrán, desde su rincón de resentimiento acumulado, lanzó la teoría más extrema sin ninguna evidencia que la respaldara. Yo creo que murió mucho antes, y Florinda le dijo: «Murió, aguántamelo». ¿No te explicas que al otro día estaba todo montado en el Estadio Azteca? Sin pruebas, pero el espectador que ha visto todo lo que hemos narrado hasta aquí comprende perfectamente por qué esa teoría existe, aunque no haya forma de confirmarla. Los hijos participaron en el velorio en Televisa San Ángel y en el homenaje público del 30 de noviembre en el Estadio Azteca, con transmisión en cadena nacional. Chespirito fue sepultado el 1 de diciembre de 2014 en el Panteón Francés de la Piedad. La boda entre él y Florinda había llegado 27 años después del primer beso en Chile, el 19 de noviembre de 2004 en el restaurante San Ángel Inn de Ciudad de México, con Emilio Azcárraga Gallín como testigo. 27 años después. Y los hijos de Chespirito, según todo lo que se sabe, no estuvieron presentes en esa ceremonia, ni en la boda de su padre, ni aparentemente en el momento de su muerte. Y ahora llega la cuarta revelación, la que Florinda lanzó en Argentina creyendo que la defendía y que en realidad abre más preguntas de las que cierra. 2 de diciembre de 2025. El programa de Moria Kazan en el Canal 13 de Argentina. Florinda Mesa cobra $3.000 por la aparición, según reportes que ella no desmintió. Y en un momento de la entrevista, para demostrar que nunca fue una mujer ambiciosa ni interesada en el dinero de Chespirito, lanza esta cifra con la naturalidad de quien ha esperado años para pronunciarla. Si hubiera sido yo una ambiciosa trepadora, los hijos no habrían recibido en el 2006 ante notario, a instancia mía, casi $1 millón cada uno. Dinero que yo ahorré, que yo administré de nuestro trabajo y que de ahí se tomó. Detente ahí. Casi $1 millón por cada uno de los 6 hijos. Casi $6 millones en total. Repartidos en 2006, 8 años antes de la muerte de Chespirito. Dinero que, según sus propias palabras, ella administraba. Dinero cuyo reparto, según sus propias palabras, fue una decisión suya. No de Chespirito. Suya. La pregunta que nadie responde, pero que queda plantada con toda la claridad del mundo, es esta. Si Florinda administraba las finanzas de Chespirito mientras él vivía, ¿cuánto sabía Chespirito de sus propias finanzas? ¿Quién decidía cuánto sabía? Era un hombre con Parkinson avanzado, demencia vascular y años de deterioro cognitivo. ¿Era capaz de supervisar su propio patrimonio o esa supervisión estaba en manos de la misma persona que decidía quién podía llamarle por teléfono? Ninguno de los 6 hijos se ha pronunciado públicamente sobre esa cifra del $1 millón. Ninguno ha dicho: sí, es verdad, recibimos ese dinero. Ninguno ha dicho: no es verdad. Silencio. Nada. Silencio absoluto. Y el silencio en esta historia siempre ha sido la respuesta más reveladora. El testamento de Chespirito estableció una arquitectura legal compleja que vale la pena comprender. Los derechos de propiedad intelectual de los personajes, los guiones, las marcas y los logos
quedaron en manos de su hijo Roberto, que dirige el grupo Chespirito. Las regalías como compositor, director y escritor fueron para Florinda. El testamento la reconoce como coautora de aproximadamente la mitad del catálogo y le otorga autoridad moral para decidir cómo puede utilizarse la imagen de Chespirito. En la práctica, eso significa que puede bloquear cualquier uso que no le parezca. Y lo ha ejercido. Florinda lo explicó con una precisión que parece ensayada. Soy heredera de Roberto, solo de sus regalías como compositor, como director, como escritor. No soy heredera universal. Lo que no mencionó es que las regalías de un catálogo transmitido en más de 100 países durante décadas no son exactamente una herencia modesta. 1 de agosto de 2020, en plena pandemia mundial, con medio planeta encerrado en casa, buscando algo que poner en televisión, El Chavo del Ocho desaparece del aire en más de 20 países al mismo tiempo. México, Brasil, toda Latinoamérica. Una generación entera que creció con ese programa enciende el televisor y no encuentra nada. El convenio de derechos de emisión entre la familia Gómez Bolaños y Televisa había vencido el 31 de julio y no se había logrado renovar. Florinda escribió en Twitter que ella quería que los programas regresaran, que no era su culpa, que la culpa era de otros. El hijo Roberto negoció en silencio durante 4 años. 4 años. El 8 de septiembre de 2024, Florinda anunció el regreso con un entusiasmo que a muchos les pareció fuera de lugar. Lo logramos. El 23 de septiembre, los programas volvieron al canal de las estrellas y a la plataforma ViX. Y en noviembre de 2024 se anunció la expansión del Chespiritoverse, una serie sobre Don Ramón y una serie animada del Chapulín Colorado titulada De Colorado. El legado de Chespirito seguía generando dinero activo y contratos millonarios, mientras sus herederos peleaban por su memoria. Y aquí está la ironía más brutal de toda esta historia. Televisa generó $1.700 millones con los personajes que creó Roberto Gómez Bolaños. Él murió con entre 15 y 50 millones de dólares propios. En el mejor de los casos, se quedó con menos del 3% de lo que su genio generó. El hombre más querido de América Latina fue también, en términos estrictamente económicos, uno de los más explotados de su industria. Y ahora sus herederos pelean por las migajas de un imperio que construyeron para enriquecer a otros. 5 de junio de 2025. Se estrena en una plataforma de streaming la bioserie Chespirito, sin querer queriendo. 8 episodios, 6 años de investigación, cientos de entrevistas, más de 180 horas de material testimonial, 31 locaciones, 2.200 extras, 8.000 vestuarios. La crearon Roberto y Paulina Gómez Fernández, los hijos de Chespirito y Graciela, los dos que pasaron su infancia viendo a su padre alejarse de casa y que tardaron toda su vida adulta en poder contar lo que vivieron. Se convirtió en la producción latinoamericana más exitosa en la historia de la plataforma, número 1 en toda Latinoamérica, entre los 5 títulos más vistos globalmente, récord Guinness de audiencia. Una serie que batió récords con la historia de un hombre que batió récords. El personaje basado en Florinda se llama Margarita Ruiz,
porque Florinda no autorizó el uso de su imagen. Todo el mundo sabe quién es Margarita Ruiz. El nombre cambiado no ocultó absolutamente nada. El episodio 7, titulado Con melón o con sandía, y descrito por la crítica como el más devastador de la serie, muestra a Graciela en una crisis emocional al descubrirse la infidelidad. La serie retrata cómo Ramón Valdés advirtió desde el principio sobre el efecto que Florinda tendría en el programa. María Antonieta de las Nieves participó como asesora y tuvo un cameo. Edgar Vivar apareció en un papel especial y la serie recuperó la frase que Florinda pronunció en 2004 con Chespirito sentado a su lado. Él tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. La frase con Chespirito, visiblemente incómodo. La frase que en 2025 Florinda intentó neutralizar llamándola broma. El mundo no se lo creyó. Florinda intentó frenar la serie legalmente desde 2023 sin éxito. Tras el estreno rompió el silencio. La serie puede parecer romántica, pero no es su historia. Es un cuento. Puede ser bonito, incluso entretenido, pero no es su biografía. En julio, una periodista anunció que Florinda preparaba una demanda por difamación. Días después, Florinda lo desmintió en video. No he interpuesto ninguna demanda. La persona que lo dijo está mal informada. Anuncio de demanda, desmentido de demanda. El ciclo mediático perfecto para mantenerse en la conversación sin comprometerse con nada. Y entonces llegó la gira. Noviembre y diciembre de 2025. Chile primero, Argentina después. La contraofensiva más explosiva de la carrera mediática de Florinda Mesa. El 28 de noviembre, a 11 años exactos de la muerte de Chespirito, publicó un video desde Chile con un timing que no podía ser casual. Justamente hoy aquí en Chile, donde hace 50 años se tomó la decisión de que seríamos el uno para el otro. Dramatismo perfecto, de fecha perfecta, localización perfecta, el mismo país donde todo comenzó. En el mismo aniversario de la muerte. Con el periodista José Antonio Neme en Santiago, negó el romance con Villagrán, con un desprecio que dejó a todos con más preguntas que respuestas. Acusó a Graciela de haberse quedado con el dinero de las casas y afirmó que María Antonieta de las Nieves sobornó a un funcionario de derechos de autor para registrar el personaje de la Chilindrina. Acusaciones graves, con nombres y apellidos, en televisión en horario de máxima audiencia. La respuesta de María Antonieta fue la más icónica y más demoledora que cualquier réplica elaborada. Sin comentarios, hijito, a todos que les vaya muy bien. Y el 2 de diciembre llegó la entrevista con Moria Kazan. La cifra del $1.000.000 por hijo, el relato de la muerte en sus brazos, la afirmación de que fue virgen hasta esa noche en Chile y la frase que lo resume todo. Dime si conoces algún cuento donde la madrastra sea la heroína, ¿no? ¿Verdad? Pero lo que fue detestable es que ensuciaran su memoria, su legado. Florinda eligió la palabra madrastra para describirse a sí misma. Nadie se la puso en la boca. Ningún periodista se la sugirió. Salió de ella en el momento en que quería defender su imagen, como si llevara décadas esperando salir. Y el 12 de febrero de 2026, Florinda estrenó su documental Atrévete a vivir en la plataforma
True DAB+. Utiliza inteligencia artificial para recrear distintas etapas de su vida. El director reveló que en el documental, Florinda afirma haber coescrito muchos capítulos del programa de Chespirito sin haber recibido jamás el crédito correspondiente. Florinda insistió en que no es una respuesta a ningún otro proyecto. La bioserie de los hijos alcanza récord Guinness. El documental de Florinda aparece 2 meses después y ninguno de los dos es una respuesta al otro. Si llevas hasta aquí, te mereces saber que en Detrás de la Fama vienen historias igual de profundas. Suscríbete para no perderte ninguna. Y ahora que tienes toda la historia, hay que regresar al principio para ver lo que no podía verse antes. Una niña abandonada en Juchipila, que aprendió desde los huesos que lo que no controlas te lo arrebatan. Un niño en Ciudad de México que perdió a su padre a los 6 años y que pasó el resto de su vida buscando ese amor en salas llenas, en estadios, en los ojos de 91 millones de personas que se reían con él. 2 personas que edificaron sus vidas enteras sobre la misma grieta, con materiales distintos, pero con el mismo miedo debajo. El miedo al abandono, el miedo a quedarse solos, el miedo a que el que amas desaparezca sin previo aviso. Cuando se encontraron en ese bar de Santiago, en 1977, se reconocieron. No fue solo atracción, fue reconocimiento. Y eso es mucho más peligroso que la atracción, porque el reconocimiento no se puede razonar ni resistir. Chespirito y Florinda son la misma herida con distinto nombre, y eso explica por qué duró 37 años, y también explica con una lógica terrible todo lo demás. Las salidas de Villagrán, de Ramón Valdés, de María Antonieta del teléfono, de los compañeros del elenco, el traslado a Cancún, la isla, la habitación donde solo había una persona, el testamento que dejó a Florinda, la autoridad moral sobre la imagen del hombre que la eligió cada vez que tuvo la oportunidad de irse. Chespirito eligió todo eso. Conscientemente lo sostuvo durante casi 4 décadas. Firmó un testamento que lo dice en términos legales. Pero hay algo que no eligió, o que al menos no pudo prever. Eligió a Florinda en 1977, cuando tenía 48 años, plena salud y plena lucidez. No podía saber que 35 años después estaría en una cama en Cancún, con 4 enfermedades simultáneas, sin poder caminar, sin poder hablar con claridad, y que en esas condiciones la única persona que podía decidir quién cruzaba la puerta sería la misma que había elegido una noche en Chile, después de un concierto de 160.000 personas. Lo que eso significa en la práctica es algo que ningún tribunal ha establecido y que probablemente nunca se establecerá. Solo son datos, solo es la cronología, solo son los testimonios de las personas que intentaron llamar y nunca pudieron comunicarse. Roberto Gómez Fernández confirmó en 2025 que no mantiene comunicación con Florinda. Ya tampoco vale la pena generar una comunicación donde no la hay. En agosto de ese mismo año, había pedido públicamente que las redes fueran más clementes con ella. Las redes sociales han sido inclementes de manera ingrata, injusta, y en octubre se negó a ofrecer disculpas por la bioserie. No tengo por qué pedir disculpas porque no es algo que yo haya provocado. Clemencia en agosto, sin disculpas en octubre.
La ambivalencia de un hijo que perdió a su padre 2 veces. Una cuando se fue de casa con 14 años y otra el 28 de noviembre de 2014 en Cancún. Paulina Gómez Fernández, la hija que tardó décadas en poder escribir esta historia y que lo hizo con una bioserie récord, fue la más fría y quizás la más sincera sobre Florinda. Ya no tenemos el puente que nos unía. No estoy cerrada, pero tampoco he tenido la iniciativa de hablarle, porque no se me ocurre para qué. No se me ocurre para qué. Esa frase no es odio. Es algo más definitivo que el odio. Es indiferencia. El punto en que una persona deja de gastar energía en alguien porque ha aceptado que ese alguien y ella habitan universos que nunca van a tocarse. Florinda vive sola en una casa de 7 habitaciones en Ciudad de México. La mansión de Cancún fue puesta a la venta en 2021. El departamento de Nueva York también heredado. Las regalías de medio catálogo, llegando cada vez que El Chavo del Ocho se transmite en alguno de los más de 100 países donde lo adquirieron. Cobrando $3,000 por entrevista, estrenando documentales con inteligencia artificial, acusando a Graciela, acusando a María Antonieta, usando la palabra madrastra para describirse a sí misma y explicando después que fue una broma. Y el hombre que construyó todo eso lleva más de 11 años enterrado en el Panteón Francés de la Piedad, lejos del Caribe, lejos de Cancún, cerca al menos de la ciudad donde nació. Esta es la historia de un niño que perdió a su padre a los 6 años y que pasó el resto de su vida buscando ese amor en los ojos de 91 millones de personas. Un genio que firmó contratos que lo dejaron con menos del 3% de lo que generó. Un padre que fue alejándose de 6 hijos para construir un mundo nuevo. Un enfermo que pasó sus últimos años en una isla con una sola salida y una sola persona decidiendo quién podía visitarlo. Un hombre que murió con una sonrisa en el rostro, según la única testigo, y con sus hijos a 3 horas en avión, según el mapa. Una mujer huérfana de Juchipila que aprendió que el abandono es lo único que no puede permitirse, que llegó como actriz, se convirtió en guionista, en productora, en representante, en esposa, en heredera, y que ahora vive rodeada de los trofeos del hombre que eligió quedarse con ella cada vez que tuvo la oportunidad de marcharse. Los que más lo conocieron dicen las dos cosas a la vez, que fue lo mejor que le pasó y que tuvo gatos en la barriga, que sin ella no hubiera llegado a ser lo que fue y que nadie podía hablar con él. Las dos cosas al mismo tiempo. Esa contradicción es el corazón de esta historia y no tiene resolución, porque la vida real no tiene resolución, solo tiene consecuencias. La pregunta que esta historia deja sin responder no es si Florinda fue buena o mala, villana o heroína. Esa es una pregunta demasiado simple para una historia demasiado compleja. La pregunta real es esta: ¿qué le cuesta a una persona llenar el vacío del abandono? ¿Cuánto puede pedir alguien a cambio de nunca irse? ¿Y quién paga el precio de ese acuerdo no escrito? Los 6 hijos de Chespirito y Graciela tienen una respuesta. María Antonieta de las Nieves tiene una respuesta. Rubén Aguirre la dejó escrita antes de morir. Ramón Valdés la dio cuando se fue del programa en 1982, sin necesitar explicarla. Y Florinda tiene la suya y la cobra
a $3.000 la aparición. Las historias reales no tienen moraleja, solo tienen consecuencias. Y las consecuencias de esta historia llevan 11 años desplegándose y no muestran ninguna señal de detenerse. Si esta historia te hizo pensar en algo más grande que Chespirito y